Producciones presenta una edición más de Salón de la Fama. Para conducir este programa quedan con ustedes Samuel y Carlos. Hola, buenas noches, amigas y amigos de las redes sociales. Espero que ahora sí nos puedan escuchar. Hay quienes dicen que esto fue una falla técnica, pero aquí ya hay versiones de que es de otra dimensión, de otra naturaleza. Esa música no era para menos. Díganos, amigas y amigos, ¿qué les pareció esa música que es bastante... nos genera una sugestión interesante? Sí. Y bueno, pues aquí celebrar a nuestros amigos de la producción Zero Feedback Producciones que nos regalaron esta melodía para iniciar este programa. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Gracias por acompañarnos 8x8. Creemos que hoy vamos a tener un programa de esos que nos pueden hacer distintos. Hoy hay miedo, ya sea por los temas o por la ironía de los temas. Hay quienes les da miedo hasta hablar de este tema porque también tienen temor al ridículo, ¿no? Es decir, a mí no me gusta hablar de eso porque es una guerra entre lo racional y la fe. La fe de que hay cosas sobrenaturales, paranormales. Así es que, bienvenidos, ojalá nos regalen sus comentarios, sus likes, sus referencias. Estamos para escucharles y pues adelante. Gracias, buenas noches otra vez. Fíjense que ahí anda un fantasmilla que nos está haciendo travesuras. No quieren que salgamos bien con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Samuel Sergio Alonso Luna, su servidor. Y muchas gracias por estar con nosotros. Hoy queremos tener vamos a hablar algo tenebroso el asunto. No quería, por un momento lo pensé, dije, no te pongas medio seriezón, porque pues sabemos cómo es este tema, ¿verdad? Este tema, pues sí, algo tenebrosón. Quisiéramos que les causara algo de miedo. Entonces, platíquenos que ustedes han tenido alguna experiencia sobrenatural, porque es todo un tema que aquí ya estamos discutiendo. Ya les digo, ahí anda un fantasmilla, o no sabemos qué sea, una fantasma, no sabemos que nos está haciendo una travesura, y no quería que saliéramos al aire con ustedes, pero aquí estamos dándoles guerra. Muy bien, pues ya estamos listos y qué bueno que estamos en esta dinámica. Creo, como siempre, que podemos iniciar, si no tienen inconveniente, con la frase de la semana, que por cierto es una frase que nos permite ya ir desmenuzando nuestro tema. Así es que esperamos sus comentarios, sobre todo hoy, que nos acompañen a hacer esta gran narrativa. Así es que vámonos, por favor, con la frase de la semana. Salón de la Fama presenta la frase de la semana. Dice la frase de la semana: ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero cuando levanto la vista al camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado. T.C. Eliot, un gran poeta norteamericano. Esta frase, padre, tiene un origen porque bautiza un fenómeno a quienes muchos le llaman de lo paranormal, del tercer hombre. Compañías extrañas que en algún momento de la vida se aparecen y por lo regular son inexplicables, y tiene como origen una travesía que hizo un gran aventurero de estos del siglo XX que se iban a conquistar los polos y que estaban siempre con el reto de llegar a donde el hombre nunca había llegado. Sí. Y entonces Shackleton, en una ocasión, hace una travesía y se hace acompañar de 3 hombres en la última parte de la travesía. 3 hombres caminando durante 36 horas durante la nieve. Ya habían pasado 16 días en el mar. Ya habían pasado, después de esos 16 días en el mar, habían pasado 7 meses porque su barco se había detenido por los hielos, por los fríos, las altas temperaturas. Estamos hablando de 20, 40 grados bajo cero. Nada más. Y entonces habían tenido ya una desventura en ese viaje, pero cuando iban a llegar al último punto para buscar auxilio humano, tenían que caminar durante 36 horas y ya no llevaban ni fuerzas, ni energía, ni orientación. Y dice, bueno, pues por aquí seguramente es el camino, sin saber, porque además caminaron una ruta que jamás había sido caminada por el hombre, por ningún tipo había ido por ahí. Entonces durante ese camino dicen, ya nada más nos llevaba la inercia, la fuerza.
Llegan a un puerto y efectivamente encuentran a gente que les puede auxiliar, los salvan, todos se rescatan. Ha sido una de las proezas de la humanidad más importantes. Pero ellos Shackleton refiere que eran 3, pero que durante esas 36 horas permanentemente sintió la presencia de una cuarta persona acompañándolos, guiándolos, diciéndoles por dónde. Pero no solamente él, sino que sus compañeros también sintieron esa presencia y se lo platicaron meses después. Ni siquiera lo platicaron en ese momento, precisamente porque van a decir que estoy loco, van a decir que estoy delirando, van a decir que ya me perdí. Y en ese momento, durante esas horas, esas 36 horas, en que fueron acompañados por esta presencia, que en realidad aquí debería ser el cuarto hombre, pero Elliot le llama el tercer hombre, fueron acompañados por este ente, por esta entidad, y los 3 lo sintieron. No lo dijeron al momento porque tenían miedo de decir, se está perdiendo, está alucinando, pero que gracias a esa presencia llegaron. Y los 3 coincidieron meses después, por eso Elliot hace esta frase. ¿Qué te parece, compa? No, muy bien, compa. Y ahora sí que te digo, ya luego les digo, ya no fumen de eso, porque pues ya ven cómo está medio raro, pero luego dices, oye, pero a lo que voy ahora sí que para que cause miedo. Ahorita que decías de Shackleton, se dice, porque lo dije mal, pero sí es Shackleton. Gracias. Ahorita recordé cómo, fíjense nada más qué interesante, dicen que no salió, unos dicen que no salió el anuncio, y el anuncio está muy interesante, vale la pena leérselos. Dice cómo anunciaba Shackleton a la tripulación. Así como no. Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo bajo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Entonces, ahí está, ya no se buscan, estaba tremendo, ¿no? Entonces sí, fue épico este señor, la verdad, y se queda uno con la duda. Por eso les digo, platíquenos si ustedes han sentido algo así. Dicen, hablando porque por ese Día de Muertos, dicen, ahora sí que dijeron, que tú dijiste que me dijeran, que ya al momento de la partida, dicen que ahí llegan unas personas y te acompañan al más allá. O sea, insisto, estamos en temas un tanto paranormales, pero sí les voy a decir algunas cosas para que sí cause un poco de terror, un poco de miedo. No quiero ser tan odioso, ¿verdad? Sabes que no, entonces, antes de presentar nuestros personajes, pregunto, ¿vamos a comerciales o seguimos? Ustedes me dicen, seguimos, sale. Entonces, fíjense, hace en 1983, hace aproximadamente 35 años, fíjense nada más, eso es, ahora sí que va la otra, agárrense de su respaldo, porque esto sí lo podemos comprobar, porque no siempre les digo, no es lo que sepas, sino lo que puedes comprobar. Y en 1980, en la década de los 80, de apenas de hace, les digo, 35 años, un escritor, Dan Kuntz, se hizo una novela que se llamó En los ojos de la oscuridad. Y él dijo que en el año 2020, allá en la ciudad de Wuhan, en China, estaban creando un virus mortal. O sea, no, espérate, no, así de cuál fumaste, no, de veras que no fumo, no, espérate, ahí está el libro, búsquenlo. Entonces dices, no, espérate tantito, ahora sí está rudo el asunto, búsquenlo, se llama el libro En los ojos de la oscuridad, de Dan Kuntz, en donde, fíjense, hace 35, 36 años, dijo que iba a haber un virus y que se iba a utilizar nada más como arma mortal nada más contra los humanos. Y iba a ser en el año 2020, y allá iba a ser, y se iba a crear en la ciudad de Wuhan, allá en China, donde todo fue con el COVID. Entonces, otro más para que ya empezamos. En el año de 1898, Morgan Robertson escribió una novela que se llamó Titán, hace 100 años, en donde dijo que un barco con tales características, con 3,000 pasajeros, se iba a chocar contra un iceberg y se iba a hundir. 20 años después, el Titanic se hundió.
Entonces digo, espérate, entonces que, pero ahí están las novelas, ¿eh? O sea, sí está fuerte, el asunto está, yo digo que o lo toman a la ligera, o entonces, y el último, fíjense, en 1896, un escritor se llama M.P. Schiele, escribió una novela que le llamó las SS, la nacionalsocialista de los nazis, en donde esta sociedad iban a matar a familias que ellos consideraban perjudiciales en Europa. Y en 1940, ya saben, toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, son datos que se pueden comprobar, en donde yo digo, si no, o lo tomamos a la ligera, compadre, o no te dejan dormir, oye, ¿cómo es posible? No, o sea, espérate tantito. ¿Y qué hacemos? ¿Lo tomas a la ligera o no duermes? ¿Tú qué haces? No duermo. No es cierto. Aquí está, sí, no sé tú qué te parece. No, yo creo que les decía, son algunas experiencias, esta narrativa que nos está compartiendo Samuel, qué bárbaro, y nos dan pauta a eso, a lo paranormal, a lo inexplicable de primera vista, de bote pronto dirías tú, no puedo entenderlo. Y este es un pleito entre la parte racional y la parte de la fe. ¿Crees o no crees? Ahorita tú hablabas de la muerte y hay científicos que dicen, tu única experiencia con la muerte va a durar un segundo. En el momento en el que te mueres, y después pues, ya no vas a tener opción de saber y escudriñar más. Y hay quienes dicen, yo he regresado de aquel lado oscuro, yo he regresado. Entonces, yo creo que está interesante y hay pruebas científicas de laboratorio, le llaman los laboratorios de fantasmas, en donde, por ejemplo, hacen la prueba del estrés al que estaba sometido Shackleton. Es decir, para ver si su cerebro era capaz de poder reproducir el tercer hombre que veían o no. Y así, y se dan cuenta que las primeras pruebas científicas que hicieron en laboratorio, la gente no lo soportaba. Es decir, no, yo ya sentí algo feo, no es agradable y ya no quiero. Es decir, sugestión, fantasmas, como quieran llamarlo, pero no podían los científicos llegar a la conclusión porque la gente se salía de las pruebas diciendo, ya no aguanto. Entonces y le llamaban a esto, curiosamente, los fantasmas de laboratorio, es decir, a pruebas científicas, porque hay quienes dicen, no, es que a cierta altura te falta el oxígeno, y entonces tu cerebro crea imágenes. No, pero también le pasó, y al rato lo vamos a ver, también le pasó al que se estaba asfixiando en las Torres Gemelas, y eran otras condiciones, pero también le pasó a un cuate que iba manejando su carro y de repente sintió el grito de alguien que le dijo aguas y despertó y ya no se accidentó. Y eso, les decía, este tipo de pláticas, Samuel, no sé qué les parezca a ustedes, cibervecinos. Es una de las narrativas más interesantes que no puede faltar, lo decía hace ratito, en cualquier sobremesa de una familia mexicana. ¿Cuántas veces empiezas a platicar, como no queriendo, de los famosos espantos y vas siguiendo, te vas atrapando y como si tuviéramos a un, digamos, Edgar Allan Poe en la mesa, hay quienes tienen una habilidad para platicar estas historias. Oye, cuando se iba la luz. Capturando. Oye, que te va se va la luz y te espanta. No sé por qué la saborista, agarren ese niño. O sea, ¿por qué? No sé por qué pasaba eso. La supervivencia. Tampoco no bajan ese niño. Agarran ese niño. Ya si agarran el niño ya llega la luz, ¿no? Así pasaba. Sí. Entonces, te interrumpí un poco. No, pues yo creo que aquí ya estamos comenzando. Si no tienen inconvenientes, comenzamos a platicar. Nos dice Giselle Rodríguez que ya estamos al aire. Una disculpa por estas fallas que decimos, no sabemos si fueron de nuestros técnicos o de los fantasmas que hoy vinieron al Salón de la Fama. También está aquí, nos tienen que reponer el tiempo, Liliana Domínguez, no te pongas en ese plan, pero nosotros ya estábamos aquí sufriendo con miedo, pero seguramente que sí, Liliana, regálanos una historia, cuéntanos que si te ha pasado algo sobrenatural, sería sensacional hoy que nos los pudieras compartir y con mucho gusto vamos a reponer el tiempo, por supuesto. Iván Antonio nos está viendo, y al igual que Irma Oaxaca, saludos a la familia, saludos desde Huehuetoca, hablando de fantasmas o entes paranormales, yo les tengo más miedo a mis propios fantasmas mentales. Un abrazo. Sí, o sea, y hay un ícono de risa. Es que ahí está el tema. Hay quienes dicen, esto es que un fantasma es una creación del cerebro. Solo que los científicos hoy en día no han podido referir eso con la exactitud. Pero muy buen comentario, Tyron J. Nos dice Lucía Magdalena, que también lo está viendo. Y Hans nos manda un saludo. Dice Marico Martínez,
me encanta este tema, soy cazafantasmas desde niña, lo sé, lo padecí, es mi hermana, ella era de las que se dedicaba a espantarnos a todos, sin piedad, pero además con ese tipo de magia para contar historias, para llevarte, para atraparte, la narrativa, insisto, de lo paranormal, de los fantasmas, de los espantos, es una narrativa que sí se requiere una sensibilidad especial y hay quienes se les da. Así como quien sabe contar chistes, hay quien sabe contar historias de fantasmas. Yo recuerdo, y lo quería traer a colación, a propósito ahorita del saludo de mi familiar, yo tenía un tío que recuerdo con mucho cariño, que yo decía, bueno, él si hubiera escrito un libro, se hubiera hecho rico y hubiera sido más famoso que Edgar Allan Poe. Contaba unas historias de espantos que hoy a la fecha me ponen la piel chinita y la verdad, de todo, tanto agradables, porque, ojo, no todo lo sobrenatural debe ser terrorífico. O sea, hay cosas que se acercan a experiencias gratas, pero que siguen siendo sobrenaturales. ¿No lo crees? Sí, voy a mandar unos saluditos. Trion Heavy, ¿por qué no dejan hablar a la niña que los acompaña? ¿Quién dijo eso, cabrón? Lucía Magdalena Morales Calderón. Yo oí a Llorona en Huehuetoca, se siente una adrenalina que te ponen los pelos de punta. Frangón Silvestre Paquito, durante el día no creo en fantasmas, en la noche soy un poco más de mente abierta. Saludos desde Cancún, pobrecito en Cancún, allá mi compadre. Marico Martínez, ¿y qué me dicen de las novelas de Julio Verne? Julio Verne, no, tremendo. Julio Verne y otro, H.G. Wells. Ese todavía está, para mi parecer, está más tremendo todavía que Julio Verne y ya sería para otra plática. H.G. Wells, en el que escribió el mundo y La máquina del tiempo, El hombre invisible. H.G. Wells está tremendo, Liliana Domínguez, yo no lo he visto, pero amigos de Texillac platiquen de las luces del cerro, ovnis o fantasmas, pregunta. Lalis Hernández, excelente tema, muchas gracias. Juan Hernández, Reyes, Margarita Mendoza. Carlos Rincón, hay un fantasma recorre América y amenaza con reelegirse como presidente del imperio, como dice Samuel. Carlos Rincón Ortega, muchas gracias. San Reyes, saludos desde Toluca, muchas gracias. Son por el momento los saludos, ya les digo, ya iremos contestando. Y esos son los otros fantasmas, ahorita que se quedó en el tintero. Ya incluso adelantar un poco esos fantasmas que tenemos nosotros, una recomendación profunda y tremenda y sí de terror, que todos lo tenemos, ojo, dicen que en las sombras se encuentra nuestro oro molido. Un libro, por favor, no podría dejar de recomendar, Stevenson, se llama El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde pues en el día el doctor, un laboratorista bien portado, bien, y como todos tenemos nuestra sombrita, entonces cuando se tomaba una pócima y se convertía en Mr. Hyde, ahora sí quería violar, quería matar, quería asesinar, que es lo mismo que matar, pero esa sombra que todos tenemos, ¿no? Véanlo, por favor, hay incluso documentales, es esos fantasmas que nosotros mismos luego lo creemos. Hoy te dijiste algo de creer y otra vez lo repito, decía un gran maestro, al que cree, todo le es posible. Todo, Ojo, si te metes de cabeza a tal o cual pirámide y así te vas a curar, híjole, ¿qué crees? ¿Te curas? Sí, ¿cómo? O sea, eso está tremendo, ¿no? Entonces, no dejen de ver esa, porfa. El caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa sombra que todos tenemos ahí oculto y que luego podemos, de esa sombra o de esos, incluso de esos defectos, recuerda, bien lo conoces, Demóstenes era tartamudo, y dicen que es el mejor orador de toda la historia. Bueno, ahí no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, era tartamudo y luego tenía un tic nervioso. Y con esos defectos pudo, pues vean a esa grandeza. Hay un tartamudo, que hay una rola en electrónica. Scatman. John Scatman, escúchenlo. Y sigue siendo tartamudo. E incluso hizo un segmento escatear, le dicen los disc-jockeys, ¿no? Entonces, ¿cómo de nuestros errores, de nuestra sombra, podemos hacer relucir parte también de nuestra luz? ¿Y quién dice que es malo? Volvemos a esos puntos. ¿Qué te parece, Carlos? Pues ahí están tus fantasmas sobrenaturales y tus fantasmas psicológicos, y esos fantasmas o te ayudan o te perjudican. Es decir, hay de todo. Ahora sí que uno puede ir escogiendo, porque
pues hay enfermedades. Esto del tercer hombre es interesante y está bien, pero también nos lleva a un campo de conocimiento como la esquizofrenia, en donde hay gente que ve de verdad otras personas y otras entidades y hasta convive con ellos. Y bueno, pues es un tema que ahí sí está un poquito más estudiado. Vamos a seguir. Gracias por estar conectados. Síganos por favor escribiendo. Nosotros vamos a unos comerciales y ahorita al regresar seguimos en este diálogo con ustedes sobre esta interesante temática. No le cambies. En un momento, regresamos. El Buen Fin llegó a Q Spa y se extiende todo el mes de noviembre. Reduce estas 2 tallas en una semana con 3 sesiones por tan solo 3,000 pesos. Y recibe un 10% de descuento en tu próximo paquete anticelulítico. Pregunta por nuestras promociones y síguenos en redes sociales. Q Spa, la mejor versión de ti. Continuamos. Pues bueno, ya estamos de nuevo con ustedes y quisiera presentarles para el personaje, entre comillas, el personaje de la semana de espantos. Insisto, quiero platicarles de eso, me gusta, me agrada bastante, sobre todo para los niños. Incluso este libro que está dedicado es para sus nietos. A ver si me ayudan, porfa. Les quiero presentar al personaje. Samuel presenta a su personaje de la semana. Donde empieza Carl Sagan, empieza con su dedicatoria y te le dice que yo les deseo a sus hijos, sus nietos, un mundo lleno de luz y libre de demonios. Y va haciendo una serie de estudios, este señor, Carl Sagan, premio Nobel de Física, científico, en donde, por ejemplo, hablando de ovnis, ahora sí ya, estaba viendo los comentarios. De ovnis, sí. Hablando de ovnis, nos lo dijo Lucía. Ajá, él hace hace unos estudios en donde también no vamos a desviarnos tanto de los espantos, pero muchos quieren hacer negocio. Eso lo va abordando muy a grandes rasgos, se lo estoy sintetizando este libro, en donde muy a grandes rasgos él dice cómo los ovnis, cómo han hecho grandes negocios las revistas, los periódicos, dicen, ay, ahorita acaban de aterrizar unos ovnis y pues todo el mundo, ¿no? Pues como también es parte que juegan con el morbo, ¿verdad? Entonces, es otra recomendación, es un librazazo, habla de un personaje un tanto, dice Carl Sagan, pues sí, es un personaje olvidado. Todos nosotros, todos, ahora sí que es un espectro. Habla de Maxwell. Fíjense nada más, Maxwell decía Albert Einstein que estaba tocado por Dios. Todo ahorita, todo lo que no se... Antes de Tesla, lo que no tiene antena, un cable, o sea, un Bluetooth, todo lo que está, pues que anda en el aire, pues lo inventó este señor Maxwell, James Clerk Maxwell, en donde dicen, pues oye, muchas veces los tenemos, no se habla de él, y fíjense nada más, eso sí, ahora sí que es, tan solo ahorita como nos están mirando todos, ¿verdad? Bueno, todos los que nos miran, pero es a través de señales, ¿sí? Eso sí es un espanto. Y ahorita se me viene a la mente otro más, de William Herschel, cuando iba con su hijo, y era un astrónomo, y le dice, padre, ¿tú crees en los fantasmas? Sí, hijo, sí, tú, padre, crees en los fantasmas, porque al ver las estrellas, todas las estrellas son fantasmas, pero no fantasmas así que se te va a aparecer, sino que como una estrella está muy, muy lejana a nosotros, muchas veces ese cuerpo, esa estrella, ya incluso ya no vive, nada más nos está llegando su luz, entonces es un fantasma. Vean nada más cómo sí pueden ser fantasmas, fantasmas en realidad,
porque ya lo que estamos viendo ya murió desde hace muchos años o algunas estrellas, y nos está llegando esa luz. ¿Sabes? Ya estamos jugando, ahora sí que ya estamos jugando con el tiempo, Los que veamos a través de un telescopio es una máquina del tiempo. Entonces quise presentar a este científico, compadre, para que luego no nos espantemos, ¿no? Con esos demonios que nos hacen pensar y creer en cosas que muchas veces no lo son, ¿verdad? Por eso quise presentarles. ¿Qué te parece? Está bien interesante. Fíjate que hablabas de los fantasmas, es decir, es algo que ya desapareció y lo vemos tiempo después. Son las estrellas. ¿Podría pasar con la energía humana? ¿Podría pasar con un ser humano, alguien que ha muerto y lo puedas visualizar después? ¿Te atreverías a decir que sí? Es decir, porque, insisto, esta plática, y obviamente nosotros, pues con el ánimo de pasarla bien, le ponemos ese interés, y lo hemos dicho, no tenemos las respuestas absolutas, simplemente es de creer y de apostar y saber que lo que puedes creer te puede ayudar o te puede perjudicar. Yo tenía un ejercicio que quería aquí decirles, oigan, teleaudiencia, fíjense, o ciberaudiencia, fíjense que les vamos a poner una imagen ahorita, esto es un caso hipotético. Pues les vamos a poner una imagen en 25 segundos. Quien ha visto esta imagen ha tenido 5 años de tragedia, 5 años la ha pasado mal. Así es que a ver quién se atreve, y entonces tu cerebro empieza a tener percepciones distintas. Tu corazón se acelera. A eso se le llama sugestión. Y hay quien dice, no, yo no la veo. Ahorita con la rola. La música que nos pusieron. Es decir, a partir de estos códigos hay energías y que uno sí puede crear, y hay quienes dirán, no, a mí no pasa nada, a mí ponme la imagen, la veo y vas a ver que no tengo ningún problema con ello. Pero es el problema de la sugestión. Está comprobado, Samuel, que 95% de lo que pensamos que puede venir en el futuro no pasa. O sea, nuestro cerebro se encarga de fabricar narrativas, historias, y si esto, y si aquello, y si lo otro, y el 95% no pasa. Entonces, qué buen punto, un tema como esta naturaleza, podremos ver a alguien que, como las estrellas, tú nos los comentas desde el punto de vista de un científico, una estrella que ha desaparecido hace millones de años y hoy la vemos, ¿podría pasar con un ser humano? Sí, fíjense que yo tengo la idea, se sabe, desde el punto de ojo, ya que estamos hablando de plano de muertos, Sí, de sí. plano. Hay una ley, acuérdense, ley totalmente, que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y nosotros está comprobado que somos información. Entonces es imposible la muerte así de plano. Hay una película que me quiero acordar en donde mete la conciencia ayúdenme por favor, a una computadora. Es como Interestelar, ahorita me voy a acordar. Muy, muy buena. Quiero acordar, por decir, si me ayudan, por favor, se ve la audiencia y me escriben, en donde, hablando de eso, en una conciencia la meten a una computadora, ¿no? Y empiezas ahí a interactuar con esa persona, ¿verdad? Entonces, lo que sí es cierto es que como somos información, ahora sí que ya te chupó la bruja y ya te desapareciste, pues déjenme decirles que buenas noticias, no es así. Todos, si nos damos cuenta, somos conciencia. Ya lo platicábamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, vamos a unos saludos con ustedes. Mira, nos dice Liliana Domínguez, ya nos compartió la historia, muchas gracias Liliana. Nos dice, yo no los he visto, pero amigos de Tequisquiac platican de las luces del cerro, ovnis o fantasmas, que seguramente son las que también refieren en San Juan Citlaltepec. Y que, para serles sinceros, pues yo en algunas veces las he visto y sí, efectivamente, visualmente yo no sabría reconocer qué son. Pero sí he visto comportamientos de luces extrañas, a mi entender, en el Cerro de San Juan, en el Cerro Grande. Saludos de Ray Reyes, de Margarita Mendoza, de Irma Ramírez, muchas gracias, de Olivia. Carlos nos dice, ya lo leíste, ¿verdad? Les voy a leer una. Víctor Hugo Monroy. También existe otra leyenda asociada a la laguna. Es la de la creencia de la existencia de una sirena que habita bajo el islote que se encuentra en la laguna. A dicho ser se le atribuyó a que la laguna se haya tenido que secar en la década de los 80 para recuperar el cuerpo de un hombre que sucumbió a su encanto. Entonces allá hay mitología. Anda una sirena, sí. En la laguna de Zumpango. Marta Laura nos dice, cuando era niña vi pasar bolas de fuego entre los árboles de la colonia 1 de Mayo y mis abuelos decían que eran brujas.
está muy arraigada esta imagen, estas historias de las famosas brujas. Y bueno, Víctor Hugo nos manda ya el comentario que tú has referido. Nos dice otra vez, Tyron, dice, insisto, entiendo que no le permitan hablar a la niña por su ansiedad. Esa está buena, ese comentario. Pero seguramente te va a ir a visitar al rato, mi querido Taylor, y tú vas a tener una grata plática con esta niña. Ahí nos platicas. Y bueno, pues eso es parte de los comentarios. Un saludo a Raquel Landa hasta Canadá. Transcendence, se llama Trascender se llama la película, véanla, en donde la conciencia la ponen a una computadora. Ahorita otro Elon Musk, Neurolink, ya está conectando nuestro cerebro, lo quiere conectar ya a una computadora. No, ya estamos en cosas ya medias. Hablando de esto de las conciencias, también hay pruebas de gente que asesina por ahí alguna circunstancia, y su cargo de conciencia es tan pesado que empieza a ver el espectro, el fantasma, los mensajes de quien han asesinado, y en un principio obviamente se ocultan para no tener problemas legales, pero es tanto su conflicto, su ansiedad, su nervio, que ven literalmente el cuerpo que han asesinado y terminan delatándose. Y de estos hay muchos casos en la historia jurídica. El nigromante, ¿te acuerdas? El nigromante tiene una... No ves cómo... Bueno, el nigromante, que es una figura de la política del siglo XIX en México, aunque esa sí es muy explicable. Es decir, le llamaron el nigromante. Nigromante significa el que habla con los muertos, porque él era un, ¿cómo se les llama? Ministerio Público, a los que tenían que ir a revisar hechos de delito. Entonces, en una ocasión habían matado a un indígena en una población, entonces él se acercó, estaba ahí, ya sabrán, la multitud, el cuerpo, y les dice el nigromante, díganme quién fue, díganme quién lo mató. Y pues todos callados, porque querían encubrir al vecino que lo había hecho. Y el nigromante les dijo, con una oratoria fabulosa y con un manejo de escenario que tenía de manera impresionante, les dice, a ver, si no me dicen ustedes, le voy a preguntar al muerto. Y entonces se van a meter en problemas. Nadie lo creyó, se acercó al cadáver y empezó a decir, ¿quién te asesinó? Y empezó a ver la reacción de la gente. Y nada más de empezar a ver la reacción, ¿es un hombre? Sí. Y entonces los hombres empezaban a brincar. Y empezó a hacerle preguntas, según él, al cadáver, que el asesino cayó en nervios y dijo, yo fui, ya, no le sigas, porque si no me va a delatar. Y dice, bueno, sí. Y eso es una historia, una fábula dentro de la historia del nigromante que algunos han acreditado como historiadores. Y es el poder de la sugestión. Es decir, le creyeron que podía hablar con el muerto y el asesino dijo, ahí nos vemos, yo fui. O sea, interesante, ¿no? Sí, voy a leer algunos comentarios. Carlos Rincón Ortega decía, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, yo no creo en las brujas, pero existen. Y alguna vez lo retomó Carlos Salinas de Gortari. Eliot Ponce, saludos de Jolalpan, Puebla. Panchito Gómez, muchas gracias, saludos. Igualmente, Lulú Andrade, hola, saludos don Arturo y excelente programa. Don, ya a los años. Gracias. Dice Ray Reyes, tengo un amigo que iba a visitar a su papá al panteón. Esas historias ya empiezan eso sí. Iba a visitar a su panteón. Dice, un día fue y se brincó la reja del panteón, pero unos perros le impidieron el paso y lo retrocedieron y tuvo que regresar. Al día siguiente fue al panteón y le dijo a la encargada que en los guardianes del panteón que lo estaban protegiendo porque en el panteón estaba sucediendo algo muy feo. Ándale, ahorita me recordé una de exorcismo. Ahora aparte del libro, película, por favor, véanla, es de está traducida como Milagros Inesperados, no sé si la hayas visto. Sí. Milagros Inesperados, La Milla Verde. Es de Stephen King, maestro del terror. Véanla, está bonita, habla pues ahora sí que del exorcismo, ¿eh? Ya empezamos ahorita, como dice, ya ir al panteón y esas cosas. Véanla, está buenísima, ¿no? Está tremenda esa película, traducida como Milagros Inesperados. El nombre es La Milla Verde y es de Stephen King. Y pues está tremendo eso de, pues sí. La Iglesia Católica ha estudiado, bastantes religiones, el exorcismo, ¿verdad? Sí, estamos luego poseídos por demonios. Entonces, ahí se los dejo la recomendación, ¿verdad? ¿Te ha pasado, compadre, o ciberaudiencia, que nos diga alguna película que no te hayas atrevido a terminar de ver por miedo? No, fíjate que de niño, pues
me causó un poco, yo estaba muy chico, ¿verdad? El Exorcista, está Ah. padre, no sé si la hayas visto. No, no la he visto. ¿Te da miedo? Y no, ¿verdad? A ver, platíquenos ustedes. ¿Tú sí? No Sí, yo, pero por culpa de mi hermana, que era la que, o sea, Ah, ya yo vemos. tenía que ver la película y a un lado mi hermana, eso era terrorífico, porque te iba contando la historia y era peor. Entonces yo, por ejemplo, la película de Hasta el viento tiene miedo, que es un clásico de este género en el cine mexicano, nunca la terminé de ver. Y a la fecha me acuerdo de la torre esa en la oscuridad, la chica colgada y esas cosas. Hoy las veo y digo, qué guapa estaba, pero en ese tiempo sí me daba miedo y la verdad es que no terminé de ver algunas películas por miedo. Por miedo, sí, pues siendo yo. honestos. De eso se trata ahorita que dijiste de la sugestión, ¿eh? La Sí. sugestión es tremenda. Hace algunos ayeres hubo un estudio de una universidad en donde les pasaba una película en donde chocaban dos coches, dos automóviles, y les empezaban a decir a las 100 personas que habían visto la escena que quién se había pasado el alto, y estaba el anuncio del alto como tal. Entonces, la mitad decía que el coche verde y la otra mitad que el otro coche. Total, ya cuando les enseñaban, nunca hubo un letrero que dijera alto o stop, Ah, caray. sino que nuestro cerebro es tan tremendo, eso sí, la mente es... Uf, yo lo vi, entonces luego hasta se enojaban. Yo vi que él se pasó el alto y ya le hacían la repetición, nunca hubo tal anuncio. No, tu cerebro ya... Y nos empeñamos y lo decimos y nos... Bueno, ya ese es incluso para un tema, nuestras creencias, volvemos a lo mismo, ¿no? Incluso ya hasta formar un país, ¿no? De nuestras creencias, de cómo, pues sí, de lo que creemos se vuelve ley. ¿Qué les parece? Muy interesante. Público? Hay Ajá. que seguir leyendo. Nos dice, por ejemplo, Gaby, dice 13 fantasmas. Es una película que no terminé de ver. Hace ratito vi el mensaje, ahorita ya se me movió. Gracias por su participación, por sus comentarios. La verdad es que nos están interesando. Eder Martínez nos dice, yo viví cerca de la laguna y algunas veces escuché ruidos en algún cuarto de la casa donde no había nadie. Y yo puedo atestiguar esas cosas, ahí también viví, y la verdad es que sí, me acuerdo en una ocasión, en una Semana Santa, escuchamos un cántico de esos que los empezamos a escuchar desde el Cerro de San Juan, y luego se iba acercando, clarito escuchamos, incluso otros vecinos salieron que pasó ese cántico que era como fúnebre en la calle, pues nos dio miedo. La verdad es que sí, ¿qué pasó? No lo sabemos. Que después se me olvida. O sea, cuando después me dicen, oye, ¿y tú te da miedo? No. ¿O crees en fantasmas? No. Pero cuando recuerdo experiencias digo, no, sí me ha pasado. O sea, no ¿Para vivo, qué te recuerdo? No vivo enganchado. Ajá, sí, ¿para qué te recuerdo que sí creemos luego en fantasmas, ¿no? bueno, los fantasmas psicológicos son otra cosa. Aquí estamos hablando de los veras. fantasmas paranormales. Así es que... Nos platica Joel Juárez, película El Sacristán del Diablo, dice Joel Juárez. La película, dice Ray Reyes, que me daba miedo de niño era Hugo. Era sí, también. estatua de un niño que cobraba vida y era amigo de una niña. No, además, unas actuaciones bien lúgubres. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a continuar. No se vayan, vamos a estos comerciales. Gracias a nuestros patrocinadores. Regresamos en un momento con ustedes. No le cambies. En un momento, regresamos. Menú especial Estado de Jalisco. Del 1 al 7 de noviembre. Continuamos. Carlos presenta su personaje de la semana. Bueno, pues ya está ahí el personaje que yo hoy he querido ingresar a Salón de la Fama.
se le llama el tercer hombre. Hay quienes le llaman el síndrome del tercer hombre. Empezábamos con el poema hace ratito de Eliot, él bautizó así este fenómeno, ha sido estudiado científicamente, ha sido abordado por la literatura, pero creo que en lo cotidiano muchos podrán tener algunas anécdotas al respecto. Y quiero platicar la que yo tengo como referencia con un homenaje de memoria, les decía hace ratito a mi tío Daniel, que la verdad me platicó historias fabulosas. Él era taxista y dice que en una ocasión ya iba de regreso a su casa y que empezó a llover, de esas que de repente se vienen los nubarrones y de un momento a otro se viene una fuerte precipitación y empieza la lluvia, y que en la esquina, dice, pues ya me voy a trabajar, ya me voy a mi casa a comer, y en la esquina una señora le pide el servicio. En esos años no había celular, no había Uber, entonces le pide el servicio y dice, mi tío dice, pues yo con la pena dije, ya me voy, pero de repente vi que un niño iba con la señora y dice, no, pues por el niño la llevo y hago un viaje más. Sube a la señora y entonces se sube a la parte de atrás, y mi tío iba manejando y platicando con la señora y dice, oiga, ¿y el niño? Y la señora le dice, ¿cuál niño? O sea, el niño que usted traía en la mano. Y dice, no, yo traía esta caja. No, señora, yo clarito vi que usted traía un niño. No, de veras, traía esta caja y todo. Bueno, pues mi tío dice que llegó a la casa, la estacionó, la señora se bajó con todo y su caja, que él se da la vuelta en U para regresarse, y justo cuando se va regresando y pasa por la puerta de la casa, sale un niño y le dice adiós. Y dice mi tío, caray, el mismo niño. Y dice, caray, eso está raro. Después mi tío, en el trayecto hacia su casa, dice que si no le hubiera dado ese ray, seguramente lo que vio fue un accidente automovilista de un taxista, que por la lluvia se había provocado, incluso con un deceso. Entonces mi tío se quedó impactado con la historia, y al otro día fue a ver a la señora, porque habían quedado de acuerdo, mañana viene por mí. Y la señora sale con su caja y le dice, oiga señora, ¿qué tiene en esa caja? Y le dice, es un santo, la figura de un niño, de un santo, de un niño, no recuerdo qué santo. Y dice, yo recuerdo que mi tío decía, yo cuando era niño había tenido devoción a un santo, es un santo, el santo niño de Atocha, me parece. De acá de Zacatecas. Algo así. Entonces, Lateritos. Esa historia, que me parece, insisto, con la posibilidad de que la crean o no, finalmente tiene una narrativa y tiene un sentido. Yo, pues, por supuesto que le creo a mi tío, y a partir de ahí empecé a ver este fenómeno del tercer hombre, que se ha dado en muchas partes, sobre todo a los alpinistas. Les decía hace ratito de este personaje que después de 36 horas fue el que los guía, pero ha habido gente que ha ido al monte Everest y que en un cansancio, en arrestos contra la adversidad, sin fuerzas físicas, dicen que les aparece su tercer hombre, el guía. Hay una historia muy común, y aquí tengo el nombre, lo apunté, pero ya no lo encuentro, de Francesco, Rondi Francesco, que dicen que es el último sobreviviente de las Torres Gemelas en el día del atentado. Él estaba en la segunda torre, en el piso 73, y que cuando supo que un avión se impactó en la primera torre y que iban a evacuar, él dijo, no, yo me voy a quedar a trabajar. O sea, estas cosas que decían, pues ya pasó y ni modo. Pero que de repente dijeron, no, tenemos que evacuar todos, y que mucha gente empezó a subir y mucha gente empezó a bajar, porque en la lógica de que arriba podría haber mayor posibilidades de salvarse, porque un helicóptero podría pasar por ellos. Es decir, eran reacciones al momento. Cuando se estrella el segundo avión en la torre de él, y entonces él sí ya entró en una cuestión de crisis, ¿y ahora qué hago? Él narra que empezó a bajar las escaleras junto con mucha gente, y que otros dijeron, no, ¿saben qué es el momento de subir? Y que hubo un desorden y unos chocaban y todo, pero las escaleras de las Torres Gemelas, de la segunda, el pasillo donde estaban las escaleras, empezó a llenarse de humo, obviamente porque ya estaba quemando todo eso, y que él llegó un momento en el que dijo, creo que la única opción es bajarme, y empezó a bajar, se cayó, lo empezó a asfixiar el humo, esto lo platica Rondi Francesco, y dice, ya no pude más, y me caí, y dije, es el fin, se acabó. Y dice, me puse en posición fetal para irme, despedirme. Y en ese momento dice que sintió la mano de una persona y dijo, levántate, tienes que seguir. Y sigue caminando. Y que no solamente lo levantó, sino que lo fue guiando en la oscuridad del humo provocado porque no veía nada, pero que iba bajando. Y sin saber yo logré bajar. Y está documentado que fue el último hombre que se salvó, que hay personas que estaban en los pisos 30, 31, 32 y no lograron salvar, y que él estando todavía arriba, no pasó. Y la pregunta que le han hecho durante años a Rondi Francesco, ¿por qué tú?
crees en los personajes, crees en fantasmas, crees en estas presencias y entonces se vuelve a acreditar la presencia del tercer hombre. A los pilotos, a los que manejan aviones también dicen que luego están en el cansancio del viaje y que una voz de repente les dice por aquí esto y salvan su vida. Entonces, personaje de la semana, a propósito de estas historias paranormales, a propósito de estas historias de espanto, a propósito de historias que la racionalidad no nos las puede explicar a la primera, o dirías tú de bote pronto. Ajá. Bueno, pues hoy les ingreso a ustedes el tercer hombre. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia parecida? Cuéntenos, ¿tú qué piensas? ¿Qué dices, Samuel? A ver qué me va a decir. Dice el otro, la niña que tenemos por aquí jugando. Oye, es interesante, y fíjense, viéndolo desde otro punto de vista, pues un tanto académico, un tanto, se me viene a la mente esto con lo que mencionas de la sincronicidad. Carl Gustav Jung, este médico psiquiatra, él lo he platicado, si no lo repito, tenía una paciente en donde supuestamente era muy, pues luego como somos muy mentales, muy científicos, muy lógicos, esto pasa por esto, y no se podía curar. Entonces le dijo el médico psiquiatra, le dijo a su paciente, mejor platícame de tus sueños. Y ella empezó a decir, ¿sabes qué? Es que anoche soñé con un escarabajo. Y en ese momento en el consultorio del doctor Jung, en la ventana se escuchaban ruiditos. Y abre la ventana y entra un escarabajo dorado. Entonces eso se le llama sincronicidad. Entonces dices, ¿cómo es posible, verdad? Y sí, eso sí, en eso sí creo, ¿eh? Eso yo creo que a todos nos pasa. Estabas pensando, diciendo algo y al momento aparece, ¿no? Oye, miren, qué sé yo, podemos encontrar 1000 ejemplos en donde sincronicidad es un por algo. Algunos llaman coincidencias o ustedes qué piensan, ¿no? Entonces sí se me viene a la mente con esto, una sincronicidad que pudo haber tenido Francesco se llama. Bronzi Francesco. Hay una historia ya me acordé de Francesca y Paolo, y digo porque como es de terror, están en el infierno, allá en la Divina Comedia, y están en un círculo, Francesca y Paolo están y quiere platicar Dante, ¿quiénes son esas dos personas, verdad? Y ya se acercan y Francesca es la única que puede platicar. Y les dice, fíjense en el infierno, estamos ahora sí que algo dantesco en la Divina Comedia, y le pregunta a Dante, ¿y cómo se conocieron, verdad? Y él empieza a decir, pues estábamos leyendo un libro y en eso nos estábamos tan metidos en la lectura que nos dimos un beso. No, ojo, están en el infierno, y dice, por leer y por besarse. Sí, cómo se va uno metiéndoles, y ándale, pues ahí estaban, pues esos Francesca y Paolo así, están en el infierno. Pero bueno, regresando un poco al tema, sincronicidad, está interesante esto del tercer hombre, y sí. Fíjate que esto que tú le llamas sincronicidad y que lo has explicado de manera brillante, me gustó mucho cómo lo dices. Para alguna tendencia de la psiquiatría, dice que esto se le llama, lo apunté para que no se me olvide, sistema referencial ascendente, que es una función del cerebro. Y a ver, tú estás las mujeres, estás embarazada y de repente en la calle ves puras mujeres embarazadas. Sí. Y dices, todas están embarazadas, pero porque tu cerebro conecta con esa información que estás demandando. Y eso nos pasa en muchas circunstancias. Sin embargo, esto del tercer hombre pudiera ser sincronicidad, pero no siempre está ligado al mismo fenómeno. Es en donde yo les he dicho, hay pruebas científicas, tanto en Suiza como no recuerdo ahorita la otra universidad, se las digo, pero donde han querido hacer este tercer hombre, recrearlo, a decir, a ver, ¿qué pasó? A ver si el cerebro, y la gente no lo soporta, los experimentos. Incluso hay una prueba, lo estuve leyendo, en donde le ponen a la persona algún de estos con los que se hacía dibujos, la persona mueve su mano derecha y le rascan la derecha. Y entonces él sabe, su cerebro sabe que está generando la información y sabe que es él. Pero sin que le avisen a la persona, le mandan a la máquina, al robot que tiene atrás, le mandan la misma señal de la persona, pero con segundos de retraso. Es decir, yo muevo la derecha y pasan segundos y me tocan la mano derecha y dice, no. Y entonces el cerebro empieza a convulsionar porque no sabe de qué se trata y empiezan a entrar en crisis. Esas son las pruebas neurológicas que han hecho yo le llamo los fantasmas del laboratorio. Y la gente es cuando dice, no soporto esto, porque empiezan a sentir presencias, empiezan a sentir energía. Y cuando los científicos dicen, no, pues eran tus señales, solo que las pusimos 2-3 segundos con retrasado y tú ya sentiste otra cosa. Entonces,
Está interesante. No, sí, ahorita que interesante, tan así que cómo es la mente ahorita que dijiste de las embarazadas, cómo es posible, y esto es bien sabido, cómo hay embarazos psicológicos y se crea la placenta y todo, y es nada más la mente quien creó que muchas mujeres desean quedar embarazadas, ¿no? Entonces la mente es tan tremenda, así me quedo, tan tremenda, que pues hace un embarazo psicológico, fíjense nada más, ¿verdad? ¿Qué les va pareciendo, amigos? Voy a mencionar unos saludos y nos van indicando en la producción, porfa. Está súper padre el programa, dice Hans. Janet Hernández, saludos Carlos, mucho éxito. Gracias. La película El Escapulario, sí, de Lulú Moreno. Hay una película fascinante que yo creo que para mí sí la he podido terminar de ver, de leer, de releer y de volver a ver. Pedro Páramo, que es, bueno, es una historia de fantasmas. Ojo, es historia de fantasmas y está considerada la mejor novela que se ha escrito en México. Por algo es que ahora sí te fuiste a lo Rulfo. Pedro Páramo, y cuando era niño fue una cosa tremenda que me impactó ver la película. Esta también, hablando de películas, que es el libro de Macario. También. De Trave, no, está tremendo. Vean la película, si no, pues lean el libro, ¿verdad? Pero como él, híjole, ¿para qué les platico, no? Está como se quería comer un pavo él solito, ¿verdad? Y llega la muerte y lo empieza a tentar, ¿verdad? Véanla, está tremenda, está buenísima, pues Traven, ahora sí que ya con eso lo decimos todo. Ahorita me acordé por Rulfo, compadre. ¿Algo más? Bueno, estamos por concluir, sí, como siempre. Nada más termino de leer el comentario de Alex Arauz. Nos dice, el terror es cuando te mueven los platos de la mesa. Una historia muy larga de contar. Tuve que salirme de mi casa por un tiempo, ya estoy de vuelta y gracias a Dios ya no pasa nada. Bueno, hasta ahora, jijiji, un buen programa. Muchas gracias, Alex, por comentarnos y compartir con nosotros esta experiencia. Y bueno, pues ya nos dicen aquí que el padre del realismo mágico, Juan Rulfo. Vamos a llegar a la conclusión de este programa y quisiera, a propósito de Pedro Páramo, cuando una vez le preguntaron a Juan Rulfo, ¿y por qué ya no has escrito más? Él contestó, porque los fantasmas que me contaban esas historias ya murieron. Así es que hoy los fantasmas que han movido este programa están por irse y antes de que suceda algo raro, les damos las gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Me despido con unos saludos. Marco Torres, Rosy Arenas, Edith Delgado, Maricruz Corona, muchas gracias por escribirnos, gracias y nos vemos el próximo. Por cierto, les tenemos sorpresa, vamos a hacer unos pequeños cambios de programa, ya les estaremos avisando, pero muchas gracias compadre, gracias a todos ustedes. ¿Qué les digo? Espántense un rato. Adiós. Zero Feedback Producciones presentó una edición más de Salón de la Fama.